En 2 horas está previsto que el Tribunal de la Corte de Justicia empiece a leer su dictamen en el caso Sobornos. ¿Ratificarán o no la condena en contra de exfuncionarios y empresarios? La unidad aún espera por Álvaro Noboa y Otto Sonnenholzer, dijo hoy el precandidato presidencial Guillermo Lasso, quien asegura que 43 organizaciones respaldan su binomio. Otra polémica en Manabí por el manejo de los fondos de reconstrucción. La vía Manta-Coliza sigue abandonada y paralizada desde hace un año. Cientos de transportistas protestaron en Guayaquil por la falta de recursos. Exigen a los bancos y a las autoridades más plazo para pagar las deudas por sus unidades de transporte. Paciente de 75 años, quien permaneció 22 días en la unidad de cuidados del Hospital de la Policía, fue dado de alta tras vencer el COVID-19. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Televidentes, amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Esta tarde se conocerá la decisión final del caso Sobornos. El Tribunal de Casación dará a conocer si ratifica o cambia la sentencia de 8 años de prisión dictada para la mayoría de condenados. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, buenas tardes. Entre los sentenciados está el expresidente Rafael Correa, por lo que el dictamen de hoy genera gran expectativa. Jacqueline Rodas nos recuerda los detalles del fallo que está en juego. La sentencia que esta tarde será ratificada en última instancia o modificada por el Tribunal de Casación contempla una pena de 8 años de prisión para 17 de los 20 sentenciados. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, condenado como autor mediato del delito de cohecho e identificado por la Fiscalía como líder de una organización delincuencial que recibía sobornos de empresas a cambio de entregarles contratos de obra pública. El ex vicepresidente Jorge Glass, también sentenciado como autor mediato. La misma pena como coautores se impuso a los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solís. Al exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla y el exasambleísta Cristian Viteri. Además, se condenó a 8 años de prisión a 9 empresarios como autores directos, mientras otro recibió 32 meses como cómplice. La exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, como cooperadora eficaz, recibió 38 meses de cárcel en calidad de coautora, y quien fue su asistente, Laura Terán, fue condenada a 3 meses. Los 18 autores y coautores deberán pagar una indemnización de $778,000 cada uno, mientras los 2 cómplices $368,000 cada uno. En total, son $14.7 millones que corresponden al doble del monto de los sobornos entregados en efectivo y a través de cruce de facturas. También es parte de la sentencia la pérdida de los derechos de ciudadanía por el tiempo de la pena, ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, realizar un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia y colocar una placa en el Palacio de Carondelet con la frase: los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética. Finalmente, se ordenó el comiso de los bienes inmuebles de los 20 sentenciados para garantizar el pago de la indemnización. Ahora revisemos quiénes son los 10 empresarios sentenciados en el caso Sobornos. De los 20 sentenciados por el delito de cohecho, 10 son dueños, accionistas o altos funcionarios de empresas que, según el fallo, entregaron sobornos a cambio de millonarios contratos de obra pública. Se trata de Víctor Fontana, de Fopeca, sentenciado a 8 años de prisión como autor directo. La misma pena para Ramiro Galarza, de la empresa Concermin. Edgar Salas, de la misma compañía. Pedro Verduga, de Equitesa. Bolívar Sánchez, de la empresa Sanrib, Rafael Córdoba, de Medco, Teodoro Calle, de TGC, William Phillips, del Grupo Azul, y Mateo Choi, de SK,
Mientras en la apelación se modificó la pena de Alberto Hidalgo de la compañía Hidalgo & Hidalgo, quien finalmente fue sentenciado a 32 meses de prisión. Que la unidad espera por Álvaro Noboa y Otto Sonnenholzner, dijo esta mañana el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Además, agradeció públicamente al Partido Social Cristiano y a su líder, Jaime Nebot, por el respaldo y el acuerdo electoral alcanzado. Todo esto enmarcado por la presentación de 43 organizaciones políticas que apoyan la propuesta del binomio Lasso-Borrero. El candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, presentó esta mañana a 43 organizaciones políticas legalmente registradas ante el Consejo Nacional Electoral como nuevos integrantes de la coalición que respalda su propuesta. En ese escenario, aprovechó para agradecer pública y especialmente a sus aliados de la lista 6. De manera especial y particular, quiero agradecer a Jaime Nebot, líder nacional del Partido Social Cristiano. Él, con su generosidad, nos dice que el futuro del Ecuador está primero. De manera muy especial, quiero agradecer a Cristina Reyes. Ella, en un acto de valentía y de responsabilidad cívica para con nuestro país, declinó su candidatura a la presidencia. Y que el proceso de unidad es un ejercicio que no está cerrado, que sigue abierto y donde dijo se espera al menos a 2 actores más. Una vez más y de manera pública invito al abogado Álvaro Noboa y a Otto Sonnenholzner que se incorporen a este proyecto de la unidad. Es lo que buscaban. Aquí está la unidad. Sí, ellos son importantes y nos hacen falta en este proyecto. Decía Lasso que todos son bienvenidos, que la unidad es por el cambio, por el bienestar de los ecuatorianos. Se le preguntó sobre la resolución que la Corte Nacional de Justicia emitirá esta tarde a propósito del caso Sobornos. Que la justicia se encargue del pasado, que nosotros nos encargaremos del futuro. Y que ellos, que no tienen problemas con la justicia, siguen trabajando. Integrantes del partido Adelante Ecuatoriano Adelante acudieron a los exteriores del CNE para reclamar que se les permita participar en las elecciones presidenciales del próximo año, acatando la resolución de un juez del contencioso electoral que así lo dispuso. En los exteriores del Consejo Nacional Electoral, el partido Adelante Ecuatoriano, lista 7, que lidera el empresario Álvaro Noboa, pidió al Pleno del organismo electoral que acoja la resolución emitida por un juez del Tribunal Contencioso Electoral que declaró nula la resolución con la que lo canceló del registro permanente de organizaciones políticas. Hemos venido el día de hoy a presentar un escrito insistiendo para que ellos cumplan la ley, porque esta es una resolución del juez constitucional que es de orden obligatoria. Denuncian que no han permitido a dicho partido realizar las primarias y proclamar a sus candidatos para las elecciones del 2021 y que atrás de ello están intereses de algunos partidos políticos. La señora Tamaín, que es la que se reúne con los partidos, como la pescaron infragante. Acto seguido acudieron al Tribunal Contencioso Electoral para hacer un plantón similar y exigir a su titular que haga cumplir y respetar la medida reparatoria con la lista 7. Estarán vigilantes y en pie de lucha. Su objetivo, lograr la candidatura presidencial para 2021 de Álvaro Noboa. Al menos 500 transportistas de buses urbanos se manifestaron esta mañana en el sur de Guayaquil. Dicen estar al borde de la quiebra, por lo que piden a las autoridades que intervengan para que la banca reprograme sus deudas que no pueden pagar debido a la disminución de sus ingresos durante la pandemia. Melín Ochoa con el pedido de los conductores. Fueron cientos de transportistas urbanos que salieron con sus buses a lo largo de la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. Dicen que se vieron obligados a tomar esta medida pues no tienen cómo pagar las mensualidades de los préstamos que realizaron
para adquirir unidades nuevas. Mi deuda es de $200.000, el carro vale 100 y los intereses son de $100.000. Por los $90 diarios nosotros tenemos que sacar costos de mantenimiento, tenemos que sacar alimentación a nuestras familias, y de aquello no nos queda nada para la letra, de $1.900, $2.000, $2.300. Recalcan que sí quieren cancelar las deudas, pero piden que sean reestructuradas porque tras la emergencia sanitaria por el coronavirus, sus ingresos se redujeron en un 50%. Por ello solicitan que el gobierno intervenga. Estos contratos que fueron suscritos antes de esta pandemia sean revisados, innovados, con una cláusula de pago mucho más flexible de acuerdo a la situación actual que vive el transporte. Nosotros queremos pagar el 50% de nuestra letra, sin embargo ellos quieren que paguemos el 100%. Es algo injusto porque no estamos normal como para poder pagar. Según los dirigentes, de las 2.700 unidades que hay en Guayaquil, solo 500 acudieron al plantón, por lo que indican que no se suspendió el servicio público. Los manifestantes pedían la presencia del gobernador del Guayas, pero llegó una delegada, quien coordinará una reunión para tratar de encontrar un acuerdo. Mientras tanto, los transportistas urbanos levantaron la medida y se retiraron, asegurando que volverán a congregarse en caso de no ser escuchados. En Manabí continúan los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos de la reconstrucción generados mediante la Ley de Solidaridad tras el terremoto de 2016. La rescisión del contrato de la vía Manta-Coliza pone la obra en duda luego de un año paralizada y en total abandono. Iván Maestre nos cuenta que esta vía de 21 kilómetros es una de las más caras del Ecuador y fue asignada sin concurso a una de las empresas relacionadas en el caso Sobornos. Se firmó en 2017, poco antes de que el último periodo de Rafael Correa terminara. Pero la vía Manta-Coliza fue planificada en 2014 por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como parte de un proyecto logístico ligado al puerto de esa ciudad. Y tuvo que llegar un terremoto en el año 2016 para que de esa tragedia se solicite al Comité de la Reconstrucción que se contrate la obra mediante un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Ecuador Estratégico EP. El 9 de marzo de 2017, el Ministerio de Finanzas asignó $99.863.000 de la Ley de Solidaridad y el Fisco para la ejecución de la vía que fue adjudicada directamente a la empresa Concermín, ligada al caso Sobornos 2012-2016. Sí, en el que se sentenció al expresidente Rafael Correa y 19 personas más por cohecho. Es decir, que quienes ayudaban a financiar la campaña del movimiento político de Correa recibirían contratos de obra pública con el Estado. 4 años después, la vía contratada por Concermín quedó a medias y está abandonada desde agosto de 2019. Por ello, en mayo pasado, durante la cuarentena, el contrato fue rescindido unilateralmente por el EMETOP. Lo informó el ministro Gabriel Martínez en su última visita a Manta, cuando admitió graves problemas legales y administrativos. Y estamos levantando un presupuesto para saber cuánto nos va a costar terminar esa obra y que con el dinero de las garantías que recuperemos, nosotros podamos retomar este contrato, obviamente lanzando un nuevo concurso dentro ya del ámbito del EMETOP. De los 100 millones que costaría esta vía, el Estado ya dio 65 y no hay certeza que pueda recuperarlos. 28 millones podría devolver Concermín y con ese dinero se convocaría a una nueva constructora, siempre y cuando se resuelva la demanda legal interpuesta por Concermín. El alcalde de Manta dice que esta vía no debió ser una prioridad. Por acá hay otras necesidades. Podemos hablar de hospitales, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de soluciones hidrosanitarias que también se vieron afectadas justamente por los movimientos telúricos, podemos hablar del corredor turístico, de la planta Fénix y otro tipo de inversiones. La vía Manta-Coliza tiene un avance del 58,37%. Y desde Concermín se ha dicho que hay varios tramos enteramente concluidos y otros con avances sobre el 70%. Y donde no han podido intervenir es porque el contratante, Ecuador Estratégico, empresa pública que hoy está en proceso de liquidación como parte de las medidas del gobierno para reducir el tamaño del Estado, nunca logró hacer expropiaciones en predios donde pasaría la vía. Lo poco que se hizo, lo hicieron mal y sin priorizar. Dijimos, fideicomiso, ¿con prioridad a qué? ¿Construcción de qué? ¿Hospitales? Servicios básicos, agua,
alcantarillado. Todo el presupuesto de esa vía, los 21 kilómetros más caros del país, es superior a la establecida para la construcción de los anhelados hospitales públicos que intentan levantar en Manabí. Y hoy, ninguna obra está lista. Ni los hospitales, ni la vía. Todo fue un relajo, no hubo planificación. Querían gastar por gastar. Correa ya se iba y en un día hicieron contratos por 3.000 millones de dólares. Hoy por hoy la Contraloría ni siquiera ha auditado el 10% de aquellos 3.500 millones de dólares. Este es uno de los mayores proyectos ejecutados como parte de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El plazo para tener lista la vía, que ya existía y que no se afectó con el terremoto de abril de 2016, fue de 24 meses. Debió entregarse en marzo del año anterior y no se entregó. Se concedió una prórroga de 180 días. La prórroga se cumple. La obra no se entrega. Vamos a la pausa y al regresar, un ciudadano de 75 años que pasó semanas en cuidados intensivos por coronavirus, hoy salió recuperado del hospital de la policía. Veremos su historia. En este momento, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reúne con varios representantes de las Islas Galápagos, tratando varios puntos de la reactivación productiva del archipiélago. José Carlos Alvarado nos comenta cómo avanzan las conversaciones. Te escuchamos, José Carlos. Así es, compañeros, el presidente Lenín Moreno reconoce que existe un problema en las Islas Galápagos. Por eso, en estos momentos, en el gobierno zonal de Guayaquil mantiene una reunión con distintos representantes civiles y productivos de esta provincia para tratar de hallar soluciones a los efectos de la paralización económica por la pandemia de COVID-19. En la cita también está la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wright, entre otros ministros de Estado. El alcalde de Puerto Ayora, Ángel Llanes, también se encuentra en esta reunión y alegó que aún falta mayor apoyo para la reactivación de las islas, cuya principal actividad es el turismo. La economía de Galápagos, como ya lo dijo el señor ministro, está golpeada y no permite ningún emprendimiento ni que podamos desarrollarnos como antes de la pandemia. No estaba en Guayaquil, es la primera vez que he salido a la parte continental y aquí se mueve la economía. En Galápagos no se mueve nada y eso es lo que imposibilita y posiblemente el pueblo de Galápagos ha tomado la disposición o la predisposición de tratar de suspender las actividades. El principal planteamiento de esta reunión es constituir una mesa técnica que ayude a lograr la reactivación de las Islas Galápagos. Ese es el informe que tenemos hasta el momento, pero seguimos con más información con ustedes, compañeros. Gracias a José Carlos Alvarado. En el hospital de la policía en Quito, un ciudadano de 75 años se recuperó del coronavirus luego de pasar semanas en terapia intensiva. Veamos esta historia con Andrés Moposita. Don Carlos Guaita se despidió del personal médico que lo atendió en el hospital de la policía en Quito. Luego de luchar 22 días contra la COVID-19 en cuidados intensivos, asegura que ganó una de las batallas más duras de su vida. Pues hoy me voy con toda la alegría, agradeciendo a todo el personal de aquí de la policía, que prácticamente son unos guerreros que nos han atendido. Pues hoy al momento pues siento otra persona, que Dios me bendice y me da una nueva oportunidad de vida. Es oriundo de Cotopaxi, cumplirá 76 años en una semana. Fue internado el 17 de agosto en esta casa de salud junto con su esposa, Rosa, de 68 años, quien también se recuperó del coronavirus hace 4 días. Los dos presentaban síntomas severos, por lo que ingresaron directamente a la unidad de cuidados intensivos. Días críticos, duros, en los que los médicos realmente nos decían que él ya prácticamente nos daban malas noticias, que va a fallecer, que estemos preparados, pero no. Es un milagro para nuestra casa, para nuestra familia. Es un milagro que ellos regresaron, los dos prácticamente. Estamos agradecidos y eternamente con Dios. Don Carlos hace un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia y respete las medidas de bioseguridad. Que se cuiden, pongan la mascarilla. Esto no es, digamos, tal vez un juego, ni se hagan valientes. Cuidarnos en este caso, pues nosotros mismos, acudir donde el médico, oír lo que dice el médico.
El hospital de la policía registra una disminución en la ocupación de camas. De las 92 con las que cuenta, 46 están disponibles al momento. Sin embargo, el área de cuidados intensivos sigue llena, pese a la ampliación a 21 camas. Así lo confirma el coronel Javier Buitrón, director del hospital. Es decir, lo que considera terapia intensiva, la situación se ha mantenido en una situación crítica, pero sin embargo, como hospital de la policía, nosotros hemos abastecido a tiempo a nuestros policías y a sus familiares, de tal manera que no hemos tenido pacientes que por esperar un ventilador en piso hayan fallecido. De esta manera, la familia Guaita Casas volvió a juntarse, llenando de ánimos y energía a médicos y pacientes que siguen batallando en primera línea. En otro tema, una consulta popular a la par de las elecciones presidenciales se podría realizar en febrero. Esa es la propuesta de la comisión encargada de tramitar reformas constitucionales como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Esta tarde se espera la aprobación del informe para primer debate, como nos informa Patricio Díaz. La jornada empezó con los representantes del Comité por la Institucionalización en la puerta de la Asamblea. Además de una campaña en rechazo a la corrupción, insistían en que se aprueben sus propuestas de reforma constitucional, después de 6 meses que llegaron al legislativo. Que es tiempo que lleguemos precisamente al Pleno de la Asamblea Nacional para tomar las decisiones del caso. Precisamente este lunes la comisión encargada del trámite conoció el informe para primer debate. Su aprobación quedó pendiente. Es que había un solo acuerdo. Los comisionados apoyan la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y que facultades como la designación de autoridades pasen a la Asamblea. La participación ciudadana fue nada más un discurso, pero luego fue burocratizada, fue manipulada. Hay criterios divididos en cuanto a la bicameralidad. La propuesta busca que se cree una Cámara de Representantes con 89 legisladores y un Senado con 30. Si quieren, trabajemos, por ejemplo, sobre darle mayores facultades a los asambleístas nacionales. Podríamos establecer cuáles son las competencias que podrían tener. Así también no todos están de acuerdo con la propuesta de que se elimine la capacidad de juicio político al fiscal general y que se amplíe en cambio a magistrados de Corte Nacional, Constitucional y Contencioso Electoral. Con temas que tengan que ver con asuntos de corrupción, con cohecho, peculado, etcétera. Yo creo que sí es necesario que exista un control político también en las altas cortes. La autonomía de la Fiscalía respecto del resto de la función judicial no convence tampoco a todos, por lo que la presidenta de la comisión espera que en el Pleno se consigan los consensos, de tal forma que los tiempos vayan acortándose para el segundo debate y para el referéndum ratificatorio. Que se aspira pueda ser en febrero del 2021 cuando está previsto un proceso electoral. Esto implicaría que este referéndum se realice el mismo 7 de febrero, día de las elecciones presidenciales. Dependerá de la agilidad con la que la Asamblea trate el tema. Seguimos informando. Otro caso de sicariato se registró este fin de semana en Manta, provincia de Manabí. La víctima era un hombre que fue atacado a tiros por un sujeto que llegó en una moto junto a un cómplice. El cuerpo del hombre quedó en medio de la acera, donde minutos antes conversaba con otras 3 personas. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la parroquia Tarqui de Manta. La información preliminar indica que los criminales se transportaban en moto y tras identificar a la víctima, le dispararon varias veces. Impacto de arma de fuego a la altura de su parietal izquierdo. Efectivamente, estamos en el punto realizando con el personal, conjuntamente con el personal de la DINASED y el eje preventivo, las primeras indagaciones. La policía busca a los autores de este asesinato, que quedó grabado en una cámara de vigilancia del sector. Sí, se puede observar que llegan 2 ciudadanos de sexo masculino a bordo de una motocicleta. El que venía en la parte de atrás se baja y directamente realiza el disparo en contra del hoyo occiso. Luego de recoger los indicios, el cadáver de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Manta. Y un hecho similar, esta madrugada un joven fue baleado en la cooperativa Mélida Toral en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Según un testigo, la víctima recibió varios disparos que le ocasionaron heridas de gravedad. El joven fue trasladado a un hospital cercano, donde minutos después se confirmó su deceso. Sus familiares no quisieron dar declaraciones. La policía investiga las causas de este mortal ataque. En menos de una semana se reporta
Otra muerte en un reservorio de agua en la parroquia Quimiaj, en la provincia de Chimborazo. Se trata ahora de un adolescente de 14 años, quien era amigo de las otras dos menores de edad que fallecieron ahogadas en el mismo lugar el pasado miércoles. El cuerpo de la nueva víctima fue llevado hasta la morgue de Riobamba para la autopsia que determinó que el joven murió por ahogamiento. La empresa Interagua es sancionada con una multa de $45.000. El municipio de Guayaquil impuso la sanción luego de que en el transcurso de los últimos 15 días se registraron 2 interrupciones extensas en el servicio de dotación de agua potable, lo que perjudicó a al menos 60.000 personas. El primero de esos cortes ocurrió en Samanes, al norte de Guayaquil, y duró 14 horas. El segundo corte fue en una zona céntrica de la ciudad y se extendió por casi 2 días. La segunda multa que le ponemos a Interagua, porque la primera fue en diciembre con $45.000 también, porque paralizó 51 horas el servicio de agua potable vía la costa y perjudicó a 50.000 habitantes. Miles y miles de guayaquileños que se ven perjudicados todos los días con cortes de agua que denuncian a través de las redes sociales, que es el único medio que tienen para poder denunciar lo que esta empresa les está haciendo. ¿Es la concesionaria? Sí, pero nosotros somos el ente regulador. La multa se le impone por $45.000 a la empresa Interagua. Seguimos con más. Una considerable reducción en la recaudación de impuestos por una caída en las ventas en el país. Eso es lo que han dejado las medidas de confinamiento durante el estado de excepción, que hoy cumple su última semana de vigencia. Juan Carlos Esprúa nos actualiza las cifras negativas, en las que también se incluye el aumento del desempleo. Los expertos consideran que la recesión económica que enfrenta el país solo podría ser comparada con la crisis financiera y social de hace 20 años. Y es que los números no mienten y reflejan un panorama negativo para las finanzas públicas y privadas durante los más de 5 meses de vigencia del estado de excepción que vence este fin de semana. Según datos procesados por la Cámara de Industrias y Producción, hasta agosto de este año, las sociedades, personas naturales y el sector de la economía popular y solidaria tuvieron una caída en las ventas de más de $16.500 millones. Patricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, cree que la cifra es mayor. Según las últimas cifras del Servicio de Rentas Internas, hasta julio el decrecimiento de ventas es de 20.000 millones. 93% de este decrecimiento está en el sector productivo. La caída en las ventas por una drástica disminución en la demanda generalizada durante los meses de confinamiento y la falta de recursos provocó que las arcas fiscales tengan menores ingresos por impuestos. La recaudación tributaria de enero a julio del año pasado fue de unos $8.100 millones, mientras que en el mismo periodo, pero de este año, con la propagación del coronavirus, bajó a cerca de 6.800 millones. Buscar alivios en tasas municipales, en impuestos, en servicios básicos, todo lo que pueda ayudar a bajar los costos de producción para promover algo de competitividad, para que sea más interesante invertir en el Ecuador y mantener las operaciones. El sector privado espera que con un primer desembolso de $4.000 millones como parte del nuevo acuerdo del Fondo Monetario y Ecuador, el gobierno inyecte liquidez a las empresas. Recursos frescos, que estos recursos frescos de los multilaterales se transformen en créditos con intereses bajos y plazos muy largos para poder invertir en el sector productivo y de esta manera multiplicar nuestra oferta exportable. Menos consumo, menos venta y menos liquidez en las empresas generó un mayor número de desempleados. Según datos del Seguro Social, más de 300.000 personas fueron desafiliadas por perder sus empleos formales durante los 5 meses del estado de excepción. Y ahora le contamos que el buque Escuela Guayas inició un crucero de 60 días por los principales puertos del país, incluyendo las Islas Galápagos. Esto es parte de la capacitación de 49 guardiamarinas, de ellos 8 son mujeres. El evento se dio cumpliendo las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. El cóndor es la imagen que representa al buque Escuela Guayas, que tras 5 meses de estar inactivo, vuelve a recorrer el mar, esta vez con una tripulación de 153 personas, entre ellos 49 guardiamarines.
El viaje tiene como misión complementar la formación profesional de los guardiamarines de la Escuela Superior Naval Rafael Morán Valverde. En el trayecto pondrán en práctica sus conocimientos marítimos, como lo resalta el comandante de la Armada, Darwin Jarrín. La pandemia mundial generó cambios en la ruta de este crucero y obligó a suspender la visita planificada a países hermanos. Sin embargo, el proceso de instrucción a nuestros guardiamarinas debe realizarse. La ceremonia fue restringida, sin familiares que los despidan antes de su travesía. Los tripulantes zarparon desde la base naval sur como parte de la segunda fase de los cruceros nacionales programados para el buque. El buque, conocido también como el embajador itinerante de Ecuador por los mares del mundo, no detiene sus recorridos en medio de estrictas medidas de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Nos hemos efectuado exámenes médicos, hemos hecho exámenes PCR, todos estamos al momento negativos, hemos hecho completa desinfección. La misión durará 60 días y el recorrido incluye los puertos de Salinas, Manabí, Puerto Bolívar, Esmeraldas y Galápagos. Bien, con esto finalizamos. Gracias por siempre estar junto a nosotros. Ya lo saben, a las 3 de la tarde empezará la lectura del fallo del tribunal que ha recibido en sus manos la propuesta de casación, y Ecuavisa estará atento para llevarles a ustedes la información que necesita conocer, información verificada.